Hola, profe, muy buenas noches. Mi nombre es Estefania Ardila. Para esta oportunidad estaré hablando acerca de la inteligencia emocional. Pero, ¿cómo surge el término de inteligencia emocional? Resulta que en 1983 Gartner desarrolló el modelo de inteligencias múltiples, donde proponía una nueva visión de la inteligencia como una capacidad múltiple, como un abanico de capacidades intelectuales, reconociendo que existen otros tipos de inteligencia aparte de la cognitiva. De los 8 tipos de inteligencias que definió Gartner, 2 de ellas son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Según Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. Bueno, entonces estaré hablando de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Entonces, la inteligencia intrapersonal es el dominio de uno mismo. Hablaré también acerca de sus componentes. Uno de sus componentes es la autoconciencia o la conciencia en uno mismo, que es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que estos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. La autorregulación o control de sí mismo. Es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. La automotivación es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. Y acerca de la inteligencia interpersonal también hay unos componentes. Encontramos la empatía, que es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y responder correctamente a sus reacciones emocionales. La destreza emocional o habilidades sociales es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Se debería educar con inteligencia emocional en los centros educativos. Muchos centros educativos recogen en su ideario, de forma expresa o tácita, la importancia del desarrollo de la dimensión socioemocional de los alumnos o hace referencia a su educación integral. Pero hay un reto, y este consiste en encontrar la manera de traducir estas palabras en acciones concretas que desarrollen estos objetivos. Uno de esos requisitos para que el profesorado asuma la misión de desarrollar la inteligencia emocional de sus alumnos es que se comprometa a desarrollar su propia inteligencia emocional. Respecto al uso de la propia inteligencia emocional, los educadores deberán ser capaces de expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con sus alumnos, poner en práctica estrategias de automotivación, controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus emociones, manifestar su empatía y capacidad de escucha, desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que se produzcan en el aula. Según Goleman, todo educador debería prestar atención a la alfabetización emocional de sus alumnos. Es necesario desarrollar programas que enseñen a los alumnos a tomar conciencia del mundo o de los sentimientos, a saber hablar sobre ellos, a descubrir las conexiones entre pensamientos, emociones y reacciones, y a manejar adecuadamente el enfado, la tristeza, la ansiedad, entre otras emociones. Y termino con esta frase de Daniel Goleman que dice: todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente.